Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hola, profesora, buenas noches. Bueno, pues gusto nuevamente saludarte y bueno, pues nos encontramos nuestra sesión clase, que va a iniciar Derecho Civil, ¿sale? Entonces, pues vamos a continuar un poquito donde nos quedamos con el preámbulo de que, bueno, te comento, no sé si ya lo habías visto en la sesión clase pasada, pero la próxima sesión tanto de romano como de civil, voy a estar dando los lineamientos para nuestro proyecto final, que es el que va a tener más peso y que obviamente pues sí va a sumar todo lo que es la evaluación continua, que hasta el momento habría que estar obrando en plataforma y bueno, también con los registros de asistencias décimas extra que ya saben, ¿no? Mejor que aporta o que subsana ciertas cuestiones que podamos haber generado. Entonces, bueno, independiente de ello, pues hay que continuar con el temario hasta donde pues podamos llegar a ver y obviamente a partir del proyecto, el proyecto es muy importante pues para poder culminar de una manera pues más provechosa la asignatura, ¿no? Con un previo análisis y obviamente pues también con un poco de trabajo de investigación que va a ser lo que va a consistir en ese aspecto. ¿Sale? Entonces, bueno, permíteme, dame un segundito en lo que comparto pantalla. Ok, bueno, si no mal recuerdo, esto fue lo último en eh, que nos habíamos quedado, que es precisamente los aspectos que comprenden los alimentos. Mm, y bueno, de forma genérica, un ligero repaso, ¿no? Precisamente sobre lo virtiendo que teníamos los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, la forma, obviamente, pues que comprende los aspectos de los alimentos, que también había vertido en un acuerdo, sobre todo interesante, ¿no? Por lo que comprendía en este aspecto de alimentos prenatales, ¿no? En cuanto la criatura está en gestación y obviamente pues también al nacimiento, posterior a ello, qué es lo que cambia, qué es lo que aumenta, en qué, cuáles son las necesidades, obviamente a raíz del desarrollo, ¿no? De ese ser humano que pues evidentemente necesita de una protección pues básica, ¿no? Para su bien jurídico tutelado superior, que es la vida, y obviamente pues ello procurarla lo más posible con el interés superior del menor, recomendando también así buscar tesis aisladas, tesis jurisprudenciales, precedentes sobre interés superior del menor. Va a estar muy interesante si es que lo llegan a checar a través de, obviamente, pues de forma electrónica es muy, muy sencillo a través de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscamos el semanario judicial de la Federación y a su vez también pues la consulta tradicional, que es a través obviamente pues de ese mismo canal, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí desprendido ya en la búsqueda o en la consulta tradicional de tesis aisladas o jurisprudenciales, cada una tiene pues obviamente sus virtudes, que de hecho la sesión clase grabada en la cual no les pude apoyar de una forma virtual, teniendo presencia o contacto, sino que tuvo que haber sido una clase grabada, pues se fue en relación precisamente a las tesis aisladas y jurisprudenciales. Entonces, a cualquier tema que se nos complique, pues regresamos, vemos un poquito, de todas maneras necesitamos un poquito de acompañamiento, estoy a la orden, ¿sale? Pero bueno, todo esto comprende aspectos de alimentos. Ahora, ¿cuál es la forma de cumplir la obligación alimentaria? El 4.136, al menos para el Estado de México, implica que el obligado a dar alimentos cumple con la obligación asignando al acreedor alimentario una pensión, la cual no será inferior al 40% del sueldo. Ojo con ahorita con los porcentajes, ¿sale? En el caso de que la guardia y custodia y los hijos estén al cuidado del cónyuge o concubino, la o el juez determinará la pensión en proporción a los haberes y posibilidades de ambos.
Quien incumple con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial o establecida mediante convenio judicial celebrado en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, total o parcialmente, por un periodo de 2 meses o haya dejado de cubrir 4 pensiones sucesivas o no, dentro de un periodo de 2 años, se constituirá en deudor alimentario moroso. El juez de lo familiar ordenará su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. El deudor alimentario moroso que acredita ante el juez que se encuentra al corriente el pago de los alimentos a que se refiere el párrafo anterior, solicita al mismo la cancelación de la inscripción con dicho carácter. Bueno, entonces aquí observamos quizá, pues es una de las penas, a lo mejor una sanción que existe, ¿no? Al momento de incumplir obligaciones alimentarias, pero digamos que no es de las más efectivas para efecto de que, ¿qué busca? Obviamente, pues el acreedor alimentario, independientemente de la estrategia jurídica a seguir, una finalidad que es que se le otorgue la pensión. Evidentemente hay muchos intereses al respecto, en la práctica es complejo a lo mejor lograr identificar este tipo de cuestiones, pero es necesario es necesario contar o al menos poder vislumbrar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente puede proceder conforme al asunto? ¿Qué elementos tenemos de convicción? En este caso estoy hablando de las pruebas para que se pueda demostrar todo este tipo de asuntos. ¿Y qué es lo que engloba, no? A lo mejor decimos, ok, es un descuento, es un asunto familiar, es una pensión alimenticia. eh, Quizá no esté tan complejo, ¿no? Toda vez que también existe la suplencia de la queja deficiente, ¿no? También conocido como suplencia de la deficiencia de la queja, ¿sale? Entonces, en esta tesitura, esto comprende, sobre todo en materia familiar, perdón, subsanando a lo mejor omisiones que el juzgado, perdón, debe subsanar omisiones de los abogados, en este caso en los patronos, que recae pues esa responsabilidad de patrocinar los intereses de pues una persona que acude a nuestro llamado, un llamado a través de la publicidad, un llamado a través de una recomendación, etcétera, ¿no? Que se puede, digamos que, interpretar de varias maneras. Al llamado de la profesión es a lo que me refiero, ¿no? Que acude a ti como profesionista por una asesoría, por obviamente que se resuelva un problema y que obviamente pues también por una mala práctica, una mala praxis, etcétera, errores eh, dentro del procedimiento sencillamente no pueden darse o no puede generarse esta situación. Y aún así, en la práctica, y hablo porque también me ha tocado, justamente hoy también tuve una audiencia en materia familiar, ayer también, antier también, bueno, ayer no, fue materia civil, antier también, en relación, precisamente antier en relación de alimentos, está por incumplimiento un incidente, una audiencia de incidente, de desahogo de pruebas y alegatos de pensiones vencidas y no pagadas. Esto quiere decir, bueno, el aspecto de fondo se ventila aquí, ¿no? ¿Qué es lo que comprenden? ¿Quién está a cargo? Etcétera. Entonces, a raíz de un juicio que en su momento fue de pensión alimenticia, en donde se decretó provisional o definitivamente una pensión alimenticia y no se cubrió, bueno, pues tiene esta consecuencia, ¿no? Pero ya está para pasarse a sentencia interlocutoria. Más adelante vamos a ver cuál es el aspecto de esa sentencia interlocutoria a una sentencia definitiva. Mientras tanto, bueno, pues en esta sentencia, definición de la definición, pues como tal, no la vamos a abordar en este momento, ni nos vamos a enfocar en ese aspecto meramente procesalista, pero sí en el fondo del asunto, ¿no? Entonces, se dejó de pagar pensión, se hace la cuantificación de cuánto no se ha pagado, porque estas no prescriben. Hay que tomar en cuenta esta cuestión. Más adelante lo podemos fundamentar, por supuesto, pero también existe esta otra posibilidad, ¿no? Que se ordene el registro o la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? Es una de las posibilidades también. A veces el ejercicio nos obliga a que nos orilla, tal vez, no obliga, sino nos orilla a que tomemos otro tipo de actitudes. Tal vez ya cuando
en realidad no se puede, no se pretende de ningún modo obtener esa pensión tan necesaria, a lo mejor, sobre todo para los que son menores de edad, ¿no? Que puede existir una alternativa de pues, apoyarlo con otra vía, ¿no? Que es en este caso la vía penal. Quizá la que asusta más a las personas, ¿no? Hay quienes a lo mejor no le temen a un procedimiento familiar, un procedimiento de esta índole. Tal vez sí, si lo desconocemos, pero hay quienes ya tienen como que ¿cómo decirlo? Esa experiencia, ese callo, ¿no? Ese colmillo, eh, en el cual, bueno, pues, ¿y qué? Que me inscriban, ¿no? En un registro. No pasa ni trasciende a mayores, pero sí en un cumplimiento de obligaciones, sobre todo de obligaciones alimentarias. Entonces, hay que tomar en cuenta las diversas estrategias, ¿no? Pero en materia civil, observemos qué alternativas existen, cuáles son a lo mejor las más viables, ¿no? Y entre ellas, pues está esta, ¿no? Está el registro de deudores alimentarios morosos, en el cual ya sabemos en qué momento se puede inscribir, ¿sale? Eh, Ahora, ok, la siguiente es esta, el 4.138, que es relativo a alimentos entre cónyuges. Cualquiera de los cónyuges está obligado a dar alimentos conforme a las siguientes reglas y acciones afirmativas. Cualquiera de los cónyuges que carezca de bienes, que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de los hijos, tendrá derecho a alimentos. ¿Sale? El porcentaje ya lo habíamos visto. Eh, Evidentemente no puede ser mayor o dejar de subsistir alimentos para el deudor alimentista, ¿sale? Y sobre todo cuando existen varios acreedores alimentarios. Igual, tratándose de hijos mayores, hablamos de la incapacidad eh, de ejercicio, ¿no? El por qué a los menores, el por qué a los mayores, en qué condiciones, cómo se acredita, etcétera, ¿no? Entonces, está como obviamente pues un pequeño recuento de lo que veíamos la clase pasada, pero bueno, también en relación a lo que se encuentren, los que se encuentren posibilitados física, mentalmente, obviamente para trabajar, lo acrediten, pues con la documentación idónea. ¿Cuál es esa documentación? Pues la expedida por una institución pública de salud, ¿no? Tendrá derecho a recibir alimentos. El porcentaje, bueno, pues lo seguimos dejando pues a la deriva, todo también depende, eso si lo buscamos también en lo que es el semanario judicial, en los precedentes, las tesis aisladas jurisprudenciales, pues observamos precisamente que trata sobre el material, este material, ¿no? Que es legislado, evidentemente es nuestra ley, pero carece de ciertos trasfondos que pueden existir o excepciones que no menciona, en este caso, el código, al menos en este párrafo, al menos en este artículo, etcétera, ¿no? Ahora bien, en la resolución que se dicte respecto a alimentos se fijarán las bases y se actualizará la pensión y las garantías para su efectividad. Los lineamientos, obviamente determinados por convenio o sentencia, se modificarán. Se modificarán. Este tipo de cuestiones hay que tomarlas muy en cuenta porque desprenden juicios nuevos. La modificación implica otro juicio. Ok, yo obtuve, ¿qué pasa? Un ejemplo súper práctico, ¿no? Yo obtuve una pensión hace 5 años del 20% sobre su salario, ¿sale? Sobre un salario a lo mejor mínimo, ¿no? De un obrero. Ok, es, bueno, de por sí un salario mínimo para una persona es un poquito complejo, sobre todo en situaciones actuales, pero no vamos a profundizar en ese tema, sino que ahora vemos un 20% que se logró. Ahora, podemos observar si en esos 5 años se ha modificado a lo mejor los ingresos, tal vez para bien, sobre todo si es para bien, aumentando, a lo mejor tiene otros ingresos, consigue otro trabajo, trabaja doble turno, etcétera. Entonces hay que solicitar un incremento, tal vez una modificación del convenio en cuestión de alimentos. ¿Sale? Entonces, modificación se puede modificar cualquier cosa, sobre todo en materia de en derecho de familia, ¿no? Que la guardia y custodia antes
se había decretado en su momento para la madre, pero posteriormente el padre lo desea así, entonces solicita la modificación del convenio, de la sentencia. Estoy hablando de cuando ya hubo un juicio previo, en donde ya se había decretado pues ciertas situaciones que se pueden modificar. Aquí vemos una de las partes importantes, solamente es un poquito de interpretación al respecto, ¿no? Se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. En este caso, el incremento de los alimentos se ajustará a lo que obtenga el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Cuando no sean comprobables salario o ingresos del deudor alimentario, esto pasa mucho, por ejemplo, con quienes son pues sus propios patrones, ¿no? Que son emprendedores, que son comerciantes, que son, más adelante en derecho mercantil ustedes van a poder observar la diferencia, obviamente, o lo que se entiende, inclusive tal vez, si así lo queremos manejar, también para la ley mercantil, ¿no? ¿Qué es un comerciante para la ley? Entonces, quiénes son comerciantes. En este sentido, ¿no? No recibo, no puedo comprobar un ingreso. ¿Por qué? Pues porque tengo comercio, a lo mejor el ingreso es variable, etcétera. ¿Qué pasa en esta situación? Porque los hay. Bueno, la o el juez resolverá tomando en referencia la capacidad económica y el nivel de vida en que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado el último año. La cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de medida y actualización de cada acreedor alimentario. Entonces, esto es importante también tomarlo en cuenta. Anteriormente se tomaban sobre todo la basificación para cuantificar los salarios mínimos vigentes en la entidad. Ahora se estipula lo que es la UMA, ¿sale? Pero sí hay que tomar en cuenta pues todas las circunstancias, por eso, ¿cómo nos apoyamos o cómo se va a poder, si no hay, no hay manera de, a lo mejor de comprobar ingresos tan fácilmente como lo es con un recibo de nómina, etcétera, ¿no? Con una empresa que pueda rendir un informe al juzgado, que es la empresa patronal. Ese trabajador tiene estos datos, gana tantos salarios, se le va a descontar entonces tanto, etcétera, etcétera. En ese sentido, no siempre se puede, a lo mejor no es tan sencillo de esta manera, toda vez que pues si yo genero mis propios ingresos, se tendrá que demostrar pues cuáles son esos ingresos, cuál es ese nivel que tal vez pueda ser un poquito desproporcionado, no siempre pueda ser el mismo, habrá ocasiones en las que pueda ser un poquito más del promedio, porque tiene que haber a lo mejor un promedio, otros días en los cuales pues esté muy por debajo del promedio, entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta a través de que, pues, medios de prueba, oficios que se giren al SAT en cuestión de la declaración de impuestos, recordando que todo ciudadano mexicano y obviamente el extranjero con ciertas actividades, obviamente socioeconómicas dentro del Estado mexicano, pues tiene esa obligación de contribuir al gasto público. Esto está fundamentado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esa es una de las obligaciones de los ciudadanos. ¿Sale? Entonces, se giran oficios al SAT, se hace pruebas de trabajo social, en donde se estudia el entorno económico de las personas en cuestión, ¿no? También se pueden hacer análisis psicológicos, se puede robustecer con otros medios de prueba, confesional, testimonial, etcétera. Ahora, reparto de la obligación alimentaria, el artículo 4.139. Si fuesen varios los acreedores alimentarios, la o el juez repartirá el importe de la pensión en proporción a sus haberes, ordenando que el interés, y ojo, aquí ya menciona interés superior de las niñas, niños o discapacitados sobre los adolescentes. ¿Sale? Legitimación para pedir aseguramiento de los alimentos. Artículo 4.134. Tienen acción para pedir el aseguramiento de alimentos. Primera fracción, el acreedor alimentario. ¿Sale? Hay que empezar igual a dividir en nuestro propio raciocinio qué es una acción, qué va a ser lo contrario a una acción, ¿no? Que es una excepción. En este caso, ya contraponiendo, ¿no? Las partes básicamente. El actor, ¿por qué? Porque ejerce una acción, ¿sale? ¿Quién puede ser el actor? El acreedor alimentario, obviamente al que se le debe el dinero. Los ascendentes que tengan la patria potestad, ¿sale? El tutor. Los demás parientes sin limitación, ojo, aquí no hay limitación de grado en línea recta
y los colaterales hasta dentro del cuarto grado. Línea recta no hay limitación de grado, aunque es un poquito complicado por las generaciones que puedan existir, la diferencia de edad, pero el colateral puede llegar hasta el cuarto grado. El Ministerio Público o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a falta de posibilidad de las personas en las últimas fracciones, ¿sale? Es decir, el MP, obviamente adscrito al juzgado familiar, el cual vela por los intereses también de los niños, ¿no? Y que se puede observar faltas inclusive en materia penal que puedan estas tener algún tipo de repercusión, etcétera. El 4.142 nos indica el derecho preferente sobre los ingresos o bienes del obligado alimentario, ¿sale? Que implica precisamente que el acreedor alimentario tendrá derecho preferente sobre los ingresos o bienes del deudor alimentista y para poder demandar el aseguramiento de esos bienes para hacer efectivos esos derechos, ¿sale? ¿Qué pasa? No tiene dinero, no tiene trabajo, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede asegurar alimentos? Si se tiene un derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor alimentista, aquí nos implica, podrá demandar el aseguramiento de esos bienes para hacer efectivos estos derechos. Ok, no tengo un ingreso fijo, a lo mejor, ¿por qué? Porque me acaban de despedir, porque renuncié por X o Y situación, ya no puedo, no tengo ingresos, ¿no? Pero tengo bienes, tengo un coche, tengo una moto, tengo esto, tengo lo otro, ¿con qué respaldar? Sobre todo, pues este derecho de los acreedores alimentistas, derecho, sobre todo si se trata de niños, niñas, adolescentes discapacitados, etcétera. ¿Por qué? Porque se tiene que velar algún representante que ejerza la patria potestad o algún tutor también en ese sentido, pues tiene que hacer valer este tipo de derechos, ¿sale? Asegurando los bienes para garantizar alimentos en lo que obviamente pues el bien de alguna manera se acaba, ¿no? Se vende, genera un gasto, un ingreso, pero obviamente pues los gastos nunca se detienen, sobre todo pues por el desarrollo de los menores, siempre es una constante, ¿no? Pero asegura mientras tanto, pero la obligación no se extingue, ¿no? Ah, ok, sí, ya te cobraste con el carro y ya chao con mi obligación. Hasta ahí quedó. No, obviamente pues es hasta que la ley nos indique que es o cumples la mayoría de edad y te activas laboralmente o cumples la mayoría de edad y sigues estudiando y entonces hasta que se terminen los estudios en este sentido, ¿no? Puede llegar hasta ahí. Y eso sí es una eh, persona con su capacidad, tanto, bueno, su capacidad legal, ¿no? Al 100%. Estoy refiriendo que la capacidad de goce nunca nadie nos las quita, pero la de ejercicio es básicamente el enfoque, ¿no? Que hay que darle en este sentido. Entonces, eh, si se sufre de una disminución mental, de una disminución física en la cual pues ya se está impedido totalmente para trabajar, obviamente previo a ser acreditado, olvídense, la obligación es de por vida. Entonces, aseguramiento para cubrir alimentos, el aseguramiento podrá consistir en, hay que poner especial atención, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México lo contempla de esta manera, en donde pues más adelante ustedes van a ver tanto en doctrina como en el Código Civil, cuáles, en dónde van a encuadrar o encajar este tipo de aspectos, ¿no? La hipoteca, la prenda, la fianza, el depósito, cualquier otra forma de garantía suficiente que a juicio del juez sea bastante para cubrir los alimentos. Entonces, ¿a qué me refiero con que poner especial énfasis? Hipoteca, prenda, fianza, depósito cualquier otra forma de garantía. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué es lo anterior? Pues es, obviamente, pues son garantías, ¿sale? Que pueden existir hipotecas sobre un bien raíz, prenda sobre un bien mueble, ¿sale? Fianza, obviamente, pues conseguir eh, lo que implica inclusive la propia expresión, un fiador, ¿no? Sobre todo, pues afianzadoras que te prestan o te cubren precisamente este tipo de medio de garantía,
pero previo hay que estar cubriendo, etcétera, una especie de seguro, ¿no? Depósito, es decir, ok, no tengo a lo mejor ni una moto, ni un carro o algún bien con que pueda, obviamente, pues cubrir, garantizar alimentos, eh, pero pues voy a hacer un depósito, ¿no? A lo mejor se le adelantan unos 3 meses de pensión alimenticia por si llego a incumplir en alguna de ellas por cualquier causa, motivo o razón, en lo que se restablece, ¿sale? Ahora, cesación de la obligación alimentaria. A veces también la obligación alimentaria no es de por vida. El 4.144 dice, cesa la obligación de dar alimentos, fracción primera, cuando el acreedor deja de necesitar alimentos. Y ya mencioné cuál, en qué momento deja de necesitarlos, ¿no? Bueno, nunca se dejan de necesitar, pero hay veces en las que nos volvemos o ya tenemos esta capacidad para ser solventes y a llegarnos nuestros propios recursos, ¿sale? Fracción segunda, en caso de daño grave, violencia o conducta viciosa inferidos por el acreedor contra el que debe proporcionarlos. ¿Sale? Entonces aquí es una cuestión diferente, ¿no? Violencia, daño grave, conducta viciosa del acreedor para con el deudor alimentario. Esa es otra de las cuestiones también por la que puede cesar alimentos. La tercera está derogada, quiere decir, en su momento hubo una tercera que estuvo vigente, pero actualmente en el Código actual de Procedimientos Civiles para el Estado de México está, ya no aplica, por eso se pone derogado. ¿Sale? Fracción cuarta, si el acreedor sin consentimiento del que debe dar alimentos abandona la casa de este por causas injustificables. ¿Sale? Entonces, sí, ya no hay forma de localizar al acreedor, etcétera. Pues nunca se dio aviso, motivo, etcétera. Es raro a lo mejor que suceda cuando se existe una obligación de dar alimentos, pero sigue contemplado, sale en el código. Y es una posibilidad y ahí está, y sigue totalmente vigente, ¿no? La siguiente, la fracción quinta, cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato, si es que los alimentos están siendo para, obviamente, para el cónyuge, ¿no? O el concubino. ¿Qué pasa? Terminé mi concubinato, pero a lo mejor solicité alimentos, se me concedieron, etcétera, pero ahora pues ya encontré el verdadero amor, ¿no? Puede ser. Entonces, me voy a vivir con esta persona y en ese momento en el que se cumpla las condiciones de un concubinato, mencionar que no nada más por ser el primer día, etcétera, que nos fuimos a vivir juntos una semana, un mes, 3 meses, ya se acredita el concubinato. En el estado se acredita hasta el año. Y antes del año solamente si se procrearon hijos menores, ¿no? Pero el punto es haber hecho vida en común o estar viviendo juntos, ¿no? Para que se acredite esta cuestión. Ahora, el derecho alimentario irrenunciable, imprescriptible, intransigible. Artículo 4.145. El derecho a recibir alimentos es irrenunciable, imprescriptible, intransigible. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Ah, le quería bajar, pero le cambié. Pues que no prescribe. A veces la prescripción consiste en la pérdida o adquisición de un derecho por el simple paso del tiempo. Entonces, se denomina prescripción negativa en el sentido de que pierdo un derecho, prescripción positiva en el caso de que bueno, por el paso del tiempo adquirí un derecho, ¿sale? Es decir, alguien tiene que beneficiar y alguien tiene que perjudicar. En ese sentido, está clasificada este tipo de prescripciones. Pero bueno, obligación de pagar alimentos caídos. Ojo, y es lo que les hablaba precisamente en la parte del incidente, ¿no? El 4.146 del Código Civil para el Estado de México implica el deudor alimentario debe pagar las pensiones caídas en que se reclamen y que hubiere dejado de cubrir, en todo caso será responsable de las deudas que por ese motivo se hubieran contraído. ¿Sale? Entonces, ¿qué implica esto? Las pensiones caídas reclamadas, justo comentaba que en fecha, el día de ayer, pues tuvo una audiencia de estas, ¿no? En las cuales un juicio incidentista, se dice incidental, porque proviene de un juicio autónomo, por decirlo de alguna manera, donde hubo pensión, donde se decretó provisional o definitiva, pero se tiene que pagar.
la provisional es mientras la definitiva se establece a través de los medios de prueba. ¿Por qué? Porque las pensiones no pueden dejarse de pagar. Decir, sí, que pase todo un juicio que puede durar meses, que puede durar años y que al final del día, hasta que pasen esos meses, hasta que pasen esos años, pues me puedan brindar alimentos, ¿no? Por eso es la provisional. Y pues también, no por ser provisional, decir, pues si le incumplo no pasa absolutamente nada. No, son alimentos que se tienen que dar. ¿Qué pasa si no los doy? Bueno, vimos el registro del deudor alimentario moroso, ¿no? Pero también, pues, en este caso, la obligación de pagar alimentos caídos. Obviamente las cuales se le van a reclamar y se hubieran dejado de cubrir. En todo caso, será responsable de las deudas que por este motivo se hubieran contraído. ¿Qué tipo de deudas? Bueno, pues para cubrir alimentos tuve que solicitar un préstamo, etcétera. Bueno, todo esto tiene que solventarlo. ¿Por qué? Porque es obligación del deudor alimentista solventar pues la pensión alimenticia. A falta de esto, bueno, pues se tiene que cubrir de alguna u otra forma y él tiene que cargar con las consecuencias de eso. ¿Sale? Ahora, vamos a revisar el nuevo subtema, que es el del matrimonio. Hemos estado hablando a lo mejor la obligación de dar alimento entre cónyuges, concubinos, de padres a hijos, de hijos a padres, de abuelos a nietos, de nietos a abuelos, también en grado colateral, hasta qué grado, todo esto, ¿no? Hablando un poquito de temas en todo momento, pero eh, pues vamos a observar ahora bien la figura del matrimonio, ¿no? ¿Qué es esta figura? Esto está regido por el libro cuarto y está titulado de la siguiente manera: del derecho de familia, título primero de la familia y el matrimonio, capítulo 1 de la familia. Y nos empieza primero pues con un concepto protector hacia la familia, precisamente hacia este núcleo. Al artículo 4.1 nos implica las disposiciones de este código que se refieren a la familia son de orden público, interés social y tienen por objeto proteger su organización y desarrollo integral de sus miembros basados en el respeto a su dignidad, libertad y equidad de género. Las relaciones jurídicas familiares constituyen en conjunto de debates de derechos, obligaciones y de las personas integrantes de un grupo familiar derivado de lazos de matrimonio, concubinato, parentesco. El deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad, respeto recíprocos en el desarrollo, bueno, ya no alcanzo a ver aquí un poquito, de relaciones familiares, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues viene este 4.1. Ahora, nos implica, ¿qué es el concepto de matrimonio? El 4.1 bis. ¿Por qué? Porque en su momento, pues existía el 4. La secuencia, ¿no? 4.1, 4.2, no puede haber dos 4.1. En esencia, puede haber dos 4.1, el uno pues, normal solito y el otro con el bis. Y si hay otro 4.1 sería el ter. Y si hubiera otro 4.1 sería el quater. Y otro, obviamente, pues así se siguen, ¿sale? Porque hay capítulos en los cuales podemos estar viendo este tipo de cuestiones, porque es necesario meterlo antes de otros artículos, esto debido a reformas, modificaciones, adiciones a la ley. El matrimonio, ¿qué es el matrimonio entonces? Es una institución de carácter público, de interés social, por medio del cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la función de una familia. Aquí es sumamente interesante lo que les venía mencionando, por ejemplo, de que esto nos lo explica o nos lo dice, nos lo vierte el Código Civil para el Estado de México. Pero, ¿qué pasa con el Código Civil de otras entidades federativas, como lo es, por ejemplo, el de la Ciudad de México? ¿Sale? Implica o reconoce, obviamente, la figura del matrimonio no solamente entre un hombre y una mujer, ¿sale? Entonces, aquí ya la diferencia. ¿Qué pasa si aquí en el Estado pues una pareja del mismo sexo pretende contraer matrimonio? ¿Se puede o no se puede? Según nuestras leyes civiles, no se puede. Por lo menos del Estado mexicano. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no está regulado, no hay fundamento tal cual. ¿Sale? Aunque, bueno, pues hay cuestiones de trasfondo, de más arriba, inclusive hay que analizar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en razón a este tema y podemos observar el reconocimiento del matrimonio del mismo sexo en, obviamente, pues toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque si no se caería en un tema de discriminación, etcétera. Entonces, sí tiene su trasfondo jurídico legal, independientemente de que empatemos o no empatemos, estemos a favor, estemos en contra, nos reservemos, etcétera, sobre este tipo de temas que pueden ser inclusive polémica social, pero aquí el punto que intento vertirle es precisamente ese punto jurídico, ese análisis jurídico, ¿no? Aquí estoy dejando a un lado a lo mejor mi situación muy respetable como la de todos nosotros, la moralista, ¿no? Que está bien, que está mal para mí, muy subjetivo, pero atendiendo a las cuestiones legales, qué se puede, qué no se puede. Si me llega obviamente pues una persona con un tipo de asesoría de ese tipo, valga la redundancia, con una especie de asesoría de esa índole, pues poder brindarle una asesoría más completa y fundamentada. Ah, ok, primero, mira, aquí si eres residente del estado, no se aplica esa figura, se puede reconocer, entonces quizá te recomiendo que vayas a contraer nupcias en la Ciudad de México, ¿sale? Entonces, ¿para qué? Pues para que no haya ningún tipo de problemas. Existen las capitulaciones matrimoniales, bueno, más adelante vamos a observar qué es esto, ¿no? Si te quieres casar bajo régimen de sociedad conyugal, etcétera, etcétera. Entonces, algo más integral, aunque de repente, si no es de un círculo tal vez muy cercano, es difícil que te lleguen a mencionar o que te lleguen a comentar o que te lleguen inclusive a pedir una asesoría para casar, pues casarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? No es tan importante ni que te vengan a pedir un consejo en ese estilo, porque existen regímenes que prevalecen dentro de lo que es el matrimonio, ¿no? Esta institución del matrimonio, que es separación de bienes, sociedad conyugal. No es lo único, existen las capitulaciones matrimoniales. Si al principio, perdón, al principio existe una, obviamente, pues una excelente relación de pareja, tan es así que se piensa en la institución del matrimonio, ¿estamos de acuerdo? Se está enamorado, etcétera, no se piensa en ningún momento, a lo mejor, no se planea una ruptura, ¿no? Entonces, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío en relación de bienes, tal vez actualmente ya no aplique tanto, pero sí han sido causales en este caso de separación, de divorcio. El tema de los bienes es muy complejo, ¿no? Es que yo pagué siempre ese bien, es el único bien que he formado durante toda mi vida con mucho esfuerzo, sacrificio, etcétera, trabajo para que una persona que nunca aportó, que siempre tuvo que ser de esta u otra forma, que ha sido, obviamente, pues, económicamente inactiva, si le podemos decir de esta manera. Por un lado, depende de la percepción de la persona, hay que verificar también. El derecho a recibir alimentos implica una carga para quien es el deudor alimentista. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si me casé todavía, si es mi cónyuge, por ejemplo, y me casé bajo el régimen de sociedad conyugal, hice un patrimonio que fue a raíz de mi trabajo, préstamos familiares, crédito de Infonavit, créditos bancarios, lo que fuere, pero lo hice y me casé bajo el régimen de sociedad conyugal, es evidente que implica la sociedad conyugal. Quizá ahorita no lo vislumbre, si no estoy seguro de compartir, entonces hagamos capitulaciones matrimoniales. Ok, esto es mío, no me lo toques ni al final. Lo que formemos de aquí en adelante o lo que entre dentro del matrimonio, etcétera, podemos irlo en su momento dado. Si hay que liquidar la sociedad conyugal, se liquida sin mayor problema. ¿Quién piensa en eso, díganme, cuando se casa? Entonces, a lo mejor si nosotros, y a lo mejor ni nosotros, ¿no? Ya como conocedores del derecho un poquito, al menos en este aspecto, lo llegamos a aplicar en un momento determinado. ¿Por qué? Porque, repito, existe esta pues no se contempla, ¿no? Más bien, o no se pretende contemplar, pues una ruptura, porque, bueno, se pretende que el matrimonio sea, para eso es un matrimonio, ¿no? Para perdurar, si no, entonces mejor no me caso, me va a salir más barato que estarme divorciando, ¿sale? Entonces, en este sentido, ¿por qué? Porque el matrimonio cuesta, el divorcio también, ¿no? Y no porque sea el primo de un amigo, etcétera, las condiciones, pues al final del día sí es trabajo, sí es una cuestión laboriosa que implica pues un trabajo profesional, un trabajo sobre todo eh,
Habrá unos que son sencillos, habrá otros que son más complejos. Todo depende, ¿no?, de la situación. Pero fíjate que sí está trabajando, pero no le pagan, no tiene dado de alta, la empresa no lo reconoce. O sea, ese tipo de aspectos empieza a complicar todo, ¿no? Entonces empieza a envolver a una serie de cuestiones que hay que empezar a resolver de una o de otra forma. Implica un estudio, un análisis jurídico que hay que vertir, que hay que hacer y trabajo que hay que realizar, como para estar a lo mejor, sí se puede considerar a lo mejor una situación de que, ok, no tengo muchos recursos, pero es un problema que al final del día necesita solucionarse, ¿sale? Y a lo mejor a veces por un amigo, el primo de un amigo es abogado, etcétera, me cobra más barato, adelante, ¿no? A veces resultan más estafados que nada y vuelven a regresar, o a lo mejor sí les cobró, no sé, ¿no? A lo mejor la situación se torna diferente. El punto aquí es la estrategia, ¿sale? Es una buena asesoría, es revisar primero este tipo de aspectos que parecieran no ser trascendentes, pero que en la práctica sí trascienden. Entonces, obviamente, esto a raíz de lo que es el matrimonio, que el matrimonio trae una sociedad conyugal o una separación de bienes o capitulaciones matrimoniales que vamos a ver más adelante, ¿no? Irrenunciables los fines del matrimonio. Cualquier estipulación contraria a los fines esenciales del matrimonio se tendrá por no puesta, es decir, algún tipo de renuncia expresa en cualquier otro sentido que vaya en contra de las reglas del matrimonio, pues sencillamente no se tomará en cuenta para el derecho, ¿no? ¿Cuál es la edad para contraer matrimonio? Para contraer matrimonio, la mujer y el hombre necesitan haber cumplido 18 años. En el Estado de México, 18 años. En una ocasión, yo estuve dando clases en un CONALEP, lo que implica, obviamente, pues, personas menores de edad, ¿no? Me sorprendió, bueno, un un poquito, ¿no? En respecto a que uno de mis exalumnos me buscara para que se quisiera divorciar. Entonces, en ese sentido no es un asombro total, pero decir, ok, wow, ¿qué edad pueda tener? Él sí ya era mayor de edad. Obviamente sí, ambos tuvieron que haber sido mayores de edad, si no, no se hubieran podido casar. Ni un año duraron y ya se estaban divorciando. Me parece 18 años los dos. Entonces, Mm, no es tanto la duración, digo, no se procreó hijos, se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, pero no adquirieron absolutamente ningún bien mueble o inmueble que pudiera comprender ese aspecto. Entonces no había hijos, pues, no duró tanto, ambos trabajan, no había necesidad de alimentos, todo light, no nada más era el matrimonio. Pero el punto es que él se acerca y me dice, pues él era mi cliente, en realidad. Él sí tenía un hijo, pero con otra persona, otra chavita, una chica menor de edad. ¿Me puedo casar con la mamá de mi hijo? Ella menor de edad. No, no se puede. Tendrás que esperar hasta que ella cumpla los 18 años de edad, independientemente de que exista o si es que desean buscar lo que es la figura de la emancipación, adelante. Pero en el Estado de México el 4.4 es muy claro. Sale para contraer matrimonio, la mujer y el hombre tienen que tener 18 años cumplidos. Anteriormente, bueno, se estipulaba que sí se podían contraer, había matrimonios entre menores de edad, pero sí con ciertas situaciones, ¿no? Permisos de los padres, etcétera, y ahí es cuando se daba la emancipación. Pero bueno, son aspectos que pasan y que pues, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando se puede, tal vez en legislaciones de otros estados, sobre todo en provincia, donde a lo mejor se sigue oscilando, se sigue acostumbrando que se casen de 15 años, por ejemplo, pues se puede contemplar una figura que no siempre tiene que ser en todo aspecto. Por eso estoy hablando de contemplación en grado de territorio, en grado de materia, a ver, materia civil, yo tengo la noción de que cada estado, cada entidad de la federativa tiene su propio código, de que no siempre puede ser lo mismo. Lo pusimos de ejemplo con el matrimonio del mismo sexo en la Ciudad de México, lo pusimos de ejemplo con el matrimonio entre un hombre y una mujer en el Estado de México. Obviamente también entre el matrimonio, la mujer y el hombre pues tienen que ser mayores de edad, tal vez en provincia no, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones y a lo mejor qué tipo de provincia, ¿no? Que estoy hablando de cualquier otra entidad en la cual los usos y las costumbres puedan verse de diferente manera que esta legislación simplemente no empate en una medida con lo que ellos usan, oscilan o tienen, ¿sale? Entonces tampoco hay que cerrarse o cuadrarse, no, esto es y aplica en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque así
así lo leí en algún artículo y no es irrefutable. Por supuesto, todo hay que tener pues en mente ese aspecto, ¿sale? Impedimentos para contraer matrimonio. El artículo 4.7 nos implica lo siguiente. Son impedimentos para contraer matrimonio, pues la primera, la más importante, es la falta de edad requerida por la ley. La segunda se derogó. Y bueno, otra, ahí me faltó una I, puedo colocar, completarle una I. En el 4.8, imposibilidad del matrimonio entre adoptante y adoptado. Ya he mencionado un poquito al respecto, pero el adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes. ¿Por qué? Bueno, pues esa no es la finalidad de la figura de la adopción, ¿sale? Requisitos para que el tutor y su pupilo puedan contraer matrimonio. El artículo 4.9. El tutor no puede contraer matrimonio con persona que haya estado o esté bajo su guardia, a no ser que se obtenga dispensa, la que no se concederá por el juez de primera instancia, sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela. Y bueno, es todo un tema, ¿no? Hay que verificar cuáles son las cuentas de la tutela, para eso también existe un curador, que es quien revisa, obviamente, pues, que se esté llevando a cabo bien el desempeño de la tutela, de la administración de los bienes, etcétera. Bueno, al final del día sí te da una esperanza, ¿no? De que el tutor sí pueda contraer matrimonio con el pupilo o la pupila, dependiendo, ¿no? De que sea, pero a través de una dispensa, pero no es tampoco ni sencilla de otorgar, etcétera. Implica pues varias cosas, ¿no? Porque tampoco no es la esencia ni de la tutela, ni de la curatela, ni de la adopción, ¿sale? Y obviamente mucho menos si hay lazos sanguíneos, ¿no? Eso ya es incesto. Pero bueno, prohibición para el curador y sus descendientes. El 4.10. La prohibición señalada en el artículo anterior comprende también al curador y a sus descendientes de este y del tutor. Bueno, la misma figura, ¿no? Que la pasada. Motivo exactamente el mismo. Oficial con conocimiento de impedimento para el matrimonio. El 4.11 nos implica el oficial del registro civil que tenga conocimiento que los pretendientes, quienes son los que se pretenden casar, tienen impedimento para contraer matrimonio, levantar el acta en la que hará constar los datos que le hagan suponer que existe ese impedimento. El acta firmada por los que ya intervienen será remitida al juez de primera instancia que corresponda para que, con audiencia de los pretendientes, perdón, y del denunciante, haga la calificación del impedimento. ¿Quién es el denunciante? Pues evidentemente el oficial de registro civil, quien se percata que hay algo, ¿no? Que existe el impedimento para contraer matrimonio entre él y la persona que intentan, obviamente, pues contraerlo, ¿no? Que pues el tutor, su pupilo, es que me di cuenta que era el curador con el hijo del pupilo, etcétera. Entonces, tomando en cuenta que no se puede con los hijos de los pupilos, habla de descendientes, pues evidentemente entra en ese aspecto, ¿no? Se resuelve mediante audiencia, juicios de esos, pues la verdad casi no, eh, no dudo que los haya, pero son los menos, ¿no? Tal vez. Obligaciones entre los cónyuges. El 4.16, los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, solidaridad, respetarse en su integridad física, psicológica, dignidad, bienes, creencias, nacionalidad, orígenes étnicos o de raza y en su condición de género a contribuir a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos que deseen tener, así como a emplear métodos de reproducción asistida para lograr su propósito de descendencia. Este derecho solo será ejercido por común acuerdo de los cónyuges y de conformidad con las restricciones que al efecto establezcan las leyes. Domicilio conyugal, el 4.17. Los cónyuges vivirán en el domicilio conyugal. Se considerará domicilio conyugal el lugar establecido de un común acuerdo por los consortes, en el cual ambos disfrutan de la misma autoridad y de consideraciones iguales, con independencia de terceros que vivan en el mismo domicilio. Tal vez este 4.17, me vale, ¿no? A lo mejor sí, ya sé que donde están viviendo juntos, independientemente de que me cambie de domicilio, pues ese va a ser el domicilio conyugal. ¿Por qué es tan importante a lo mejor inclusive señalarlo, emplearlo? Bueno, ya en la práctica vamos a observar razones de competencia. ¿Qué es la competencia? Obviamente, pues es ese grado de conocimiento que pueden tener
la autoridad en razón, y ahí vienen los tipos, diferentes competencias por territorio, por materia. Bueno, yo soy un juez penal, ¿qué tengo que estar qué debo estar conociendo de un asunto familiar si soy juez en materia penal? Si mi experticia es en materia penal. Entonces, por materia, simplemente no hay competencia. Por territorio, ok, yo soy juez, ¿no? Está hablando de distritos judiciales, por ejemplo, dentro de lo que es el Estado de México, mm, del Estado de Tlalnepantla, y me llegan un asunto del Estado de Cuautitlán, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene? Si Cuautitlán tiene su sede, entonces por territorio tampoco no se puede, a menos que no tuviera, bueno, ya se apegan a lo mejor al de más cercano, ¿no? Como por ejemplo, Cuautitlán si agarra Tutitlán, por ejemplo, ¿no? Que es un municipio, eh, pues, vecino, pero independientemente también su población, su administración pública, su organización, etcétera, bueno, pues se impiden que tengan cierto grado de incluso recursos, ¿no? Para destinar a la impartición de justicia. Porque, bueno, pues son egresos que la federación tiene que asumir o tomar en cuenta, ¿sale? Entonces, en ese sentido, no los hay. Entonces tienen que apegar a algún otro, pero no se quedan sin, no hay juzgado en tu pueblo, ¿no? A lo mejor, pues, decir de esa manera. Entonces, pues ya no. No, por supuesto que sí. Nada más que se apegan a otros lineamientos, eso es todo, pero en razón de territorio puede ser. Tutitlán, Cuautitlán, bueno, ok, está bien. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley orgánica. Ahí donde lo ven, donde viene establecida, pues busquemos la ley orgánica del Poder Judicial de la entidad la que me interese. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, lo podemos observar así. Por cuantía, ¿no? A lo mejor, ¿qué tanto puede estar peleando? Regularmente en materia familiar no existen cuantías, pero sí en materia civil, en materia mercantil, por ejemplo, ¿no? Donde existe la cuantía menor y la primera instancia. En el Estado de México, en la Ciudad de México, la cuantía menor se conoce como los juzgados de paz, ¿no? Porque pues, no se está ventilando algo exorbitante, y no tiene que ser tan exorbitante, ¿no? Sino la ley maneja obviamente sus propios rangos en ese sentido, en donde dice, hasta tanta cantidad se puede ventilar en este asunto bajo estos principios, procedimientos, etcétera. Cuando supera esta cantidad, bueno, la situación cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí hay que tomar bien en cuenta este tipo de situaciones, ¿sale? Ahora, eso es en razón de competencia. El domicilio conyugal es importante porque cuando se pretende ingresar una solicitud de divorcio, puede ser un divorcio voluntario, estoy hablando ante un juzgado, o un divorcio incausado, que son los tipos de divorcio que se pueden llevar solamente en juzgado, porque existe el divorcio administrativo, por eso no se lleva en juzgado, existe el divorcio notarial, por eso no se lleva en juzgado. Entonces, si no tal y como lo dice el notarial, pues con un notario, siempre y cuando se acredite cumplir con ciertos requisitos, también apegándose a la ley. O un divorcio administrativo ante el oficial del registro civil, pero previo pago de derechos también. Entonces se puede, de que se puede, sí se puede. Pero en materia de un juzgado, pues, ¿cómo voy a observar la competencia del juzgado? ¿Por qué? Porque viví antes por ejemplo, en Cuautitlán, luego me cambié a Melchor Ocampo. ¿Cuál sería la situación? Este, ¿A qué juzgado lo llevo, no? A lo mejor, pues ahora estoy viviendo en Melchor Ocampo, me queda más cerca, entonces aquí lo promuevo. Pero sí mi domicilio conyugal, es decir, donde hice vida en común con mi actual pareja, porque bueno, tal vez mi actual esposo o esposa, porque todavía no sale el divorcio. Entonces, los solicitantes, los divorciantes, pero mientras no, sigue habiendo ese vínculo matrimonial, ¿no? Mientras no se decrete disuelto, sigue habiéndolo. Entonces, en ese sentido, pues se establece la competencia a través justamente del último domicilio conyugal. Entonces, si tú viviste en Cuautitlán y ahí hiciste vida en común y ahora
por X o Y motivo vives en Melchor Ocampo, pues tu competencia son los juzgados de Cuautitlán, ¿sale? Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Los tribunales podrán eximir esta obligación, alguno de ellos, cuando el otro traslade su domicilio a otro país o entidad federativa, se establezca en un lugar insalubre o indecoroso. Bueno, pues también son cuestiones que están contempladas por el código. Ahora, vamos a observar precisamente este título segundo, perdón, los efectos del matrimonio en relación con los bienes de los cónyuges, lo que les hablaba, ¿no? No hay luz sin oscuridad. Capítulo primero, disposiciones generales. Régimen patrimonial en el matrimonio. 4.24, perdón. El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes. O es uno o es otro, ¿ok? En el caso de omisión o imprecisión, se entenderá celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal. El régimen patrimonial podrá cambiarse mediante resolución judicial. Ojo, concepto de capitulaciones matrimoniales. Aquí ya me está dando esa alternativa que no todos conocen, sobre todo, pues como les digo, nadie viene a acercarse a uno, sino ya hasta que está el problema, ¿no? A lo mejor no antes de, no somos como que, no sé, en general, eh, pues precavidos en ese sentido, ¿no? Sino ya hasta que pues, está el problema es donde pretendo darle solución. El 4.125 nos dice las capitulaciones matrimoniales son convenios que los contrayentes o cónyuges celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar su administración. Entonces, aquí, bueno, durante la sociedad conyugal, en la separación, en la liquidación, las cosas van a quedar así. Mis bienes actualmente son estos los manifiesto. Estos los generé a lo mejor cuando yo estaba soltera. Tú estabas soltero, generaste estos y estos no van a entrar dentro de la sociedad conyugal. Entonces quedan fuera. Perfecto. Los que van a generar a lo mejor dentro de la sociedad conyugal, quizás sean los posteriores, etcétera. Y eso la administración va a hacer de esta manera. Entonces hay que ser muy claro, ¿no? Porque eso es un convenio. En realidad, así es como yo creo que debería ser en un amplio sentido para no estarnos peleando al final del día. Ah, pues nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal, pero este, yo siempre trabajé, ella nunca trabajó, este, tal vez, depende, ¿no? La situación, existen hijos, no existen hijos, pero digamos que quien está reclamando es el divorciante, ¿no? La divorciante, por ejemplo, una pensión alimenticia y la disolución del vínculo matrimonial, al haberlo establecido, disolución de la sociedad conyugal. Ah, pero es que es la casa por la que siempre trabajé, ella nunca aportó un peso, etcétera, etcétera. Bueno, entiéndase que es una sociedad conyugal y sus efectos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Lo que se tiene que hacer y no podemos ni asegurar, bueno, te quieres quedar completamente con el bien, no se puede, eso no es una sociedad conyugal. Entonces, si no hubiera sido una separación de bienes, la casa está a tu nombre, la generaste tú, adelante. Y eso también, bueno, los alimentos son otra cuestión, pero forma de garantizar los alimentos puede ser inclusive algún tipo de hipoteca sobre la casa, ¿no? Entonces, entiendas este tipo de situaciones también. Bien, bueno, ya al estar cubriendo casi nuestra hora, 8:59, aquí le dejamos en esta diapositiva, vamos a continuar la sesión clase que viene, voy a dar los lineamientos para nuestro proyecto, para que también pues lo trabajemos durante vacaciones, si es que tenemos la oportunidad, el tiempo, queremos desahogar ese tema y obviamente pues también acreditar nuestras asignaturas, ¿sale? Entonces, por el momento de hoy es todo, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario que haya quedado ahí pendiente, con muchísimo gusto. Si no, pues nos estaremos viendo hasta la próxima sesión clase. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, aquí sería en el caso de matrimonio, un ejemplo, profesora. Sí, bueno, ver los efectos que tendría si tuviese efectos. Un caso. Ok, eh, eh, conozco un amigo, una persona, sí, hoy hace mucho tiempo. ajá, Vamos a decir,
15 años. Ok, Con su pareja tenía, bueno, se casó por lo civil por bienes mancomunados. ok, Nunca le pelearon nada, no le han peleado nada. Hizo una nueva relación. Ahí sigue o puede haber efectos de demanda y que pueda efectuarse de cierta manera, a pesar de que ya tiene mucho tiempo que se separó y hizo otra vida y pues nunca le pelearon nada. ok. Pregunta, ¿hubo un divorcio? No. Sigue, digamos que estando casado, Ajá. pero ya, igual dices tú, no, pero la situación legal prevalece, aunque ya cada quien haya hecho su vida. Ujú, ujú. Mira, tengo una situación totalmente parecida a a la de tu conocido. Este, lo mismo, ahora se está ventilando un juicio de divorcio cuando este par de personas llevan más de 15 años de separadas. Sale, ya cada quien tiene su propia pareja, tiene su vida hecha, pero se están peleando una casa. ¿Sale? Entonces, ese es el problema. O sea, lo más adecuado es, termina una relación, pues córtala de raíz, ¿sale? Entonces, sí se puede, ¿por qué? Porque prevalece la figura jurídica, no es tanto de que